Baños de la juventud. En mitad de la oscura noche, en lo más alto del castillo de la condesa Bathory, una luz permanecía encendida. Un oscuro cuarto de piedra, húmedo, cuyo acceso estaba restringido a unas pocas personas. En el centro, una gran bañera metálica, ovalada, de aspecto macizo y frío. Estaba casi llena hasta el borde. El líquido, espeso y oscuro, parecía aún caliente. Flotaban burbujas pequeñas y un ligero vapor se alzaba lentamente hacia el techo. El olor era fuerte, no era perfume, no era incienso. Era un extraño olor a hierro. En esa bañera, con el cuerpo sumergido hasta los hombros, estaba Elizabeth Bathory. No cerraba los ojos. Miraba fijamente hacia la nada, con la cabeza erguida y la espalda recta, como si el baño fuera un acto de nobleza, no de locura. Su piel blanca contrastaba con el líquido rojo que la envolvía. Tenía los labios tensos, como conteniendo una emoción. No hablaba, no sonreía, solo respiraba lentamente, como si cada segundo dentro de aquella mezcla oscura alargara su juventud un poco más. Una criada, joven, temblorosa, esperaba de pie en la esquina de la sala. Tenía la mirada clavada en el suelo y las manos juntas. Sabía que no debía mirar a la señora. Sabía que debía quedarse quieta. Sabía también que si intentaba huir, la matarían, como a las otras. Nadie en el castillo podía hablar de ello, pero todos sabían. Se oían cosas, se veían cosas. Algunas criadas subían a esa sala y no volvían a ser vistas. Las más jóvenes eran las que más peligro corrían. Las de piel suave, las de cabello largo, las que aún tenían miedo en los ojos. Durante años, habían desaparecido mujeres en los alrededores del castillo de Chaktice, al norte del reino de Hungría. No se hablaba mucho del tema. Algunas familias se resignaban, otras eran pagadas para guardar silencio. Y había quienes simplemente asumían que las chicas se habían marchado, o que algo las había atrapado en el bosque. Pero todo el mundo sabía que si una criada entraba al castillo y empezaba a trabajar en las cámaras privadas de la condesa, su destino no estaba garantizado. Bathory tenía una obsesión, no con el poder ni con la religión. Su obsesión era más antigua que eso, más básica. Quería permanecer joven. Desde que cumplió los 30, comenzó a sentir que su belleza desaparecía. Los espejos ya no devolvían la imagen que deseaba ver. Sus sirvientas, muchas de ellas apenas adolescentes, eran un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo. Y entonces surgió la idea. Al principio, fue una superstición, una creencia, una voz que alguien le susurró. Pero luego, fue un experimento. Y después, una rutina. Un rumor decía que durante una paliza a una criada, la sangre de la joven cayó sobre la piel de Elizabeth, y que tras limpiarse, notó su piel más tersa, más brillante. A partir de ahí, lo demás fue cayendo como una torre de dominó. El castillo empezó a tener estancias selladas. Las habitaciones con cerraduras dobles se multiplicaron. Llegaron médicos, alquimistas y asistentes de dudosa procedencia. Y las desapariciones aumentaron. Las víctimas eran muchachas humildes, campesinas, hijas de obreros, doncellas de otras casas nobles, algunas ofrecidas voluntariamente por sus propias familias, a cambio de trabajo, techo y pan. Nadie esperaba que acabarían muertas, colgadas boca abajo, desangradas por completo y con cortes en zonas específicas del cuerpo. Como si alguien estudiara qué partes segregaban más cantidad de ese líquido tan deseado por la condesa. Como si todo fuera parte de un método. La condesa no siempre se bañaba. A veces solo mojaba un paño y se lo pasaba lentamente por la cara. A veces bebía una copa con un líquido espeso, oscuro. Nadie sabía si realmente creía en lo que hacía o si simplemente había perdido toda conexión con la realidad. Pero lo que sí sabían es que su rostro no envejecía. A sus 40 años seguía teniendo la piel firme. A los 45 aún se movía con la elegancia de una mujer joven. Y a los 50 las arrugas seguían sin aparecer. Algunos decían que había hecho un pacto, que algo la protegía. Otros pensaban que todo era pura genética. Pero lo único evidente era que donde iba, la muerte caminaba cerca. En el castillo se encontraban restos, pruebas, instrumentos, cuerpos enterrados a medias, camas manchadas, cubos con residuos, y ese cuarto, ese baño, siempre limpio,
siempre preparado para el próximo ritual. Y sin embargo, fuera, el mundo no decía nada. Porque era noble, porque tenía poder, porque tenía contactos y porque las víctimas no importaban. Elizabeth sabía que tenía todo ese líquido a su disposición y que nada ni nadie la iba a parar. Esto era solo el comienzo. ¿Quién fue Elizabeth Bathory? Elizabeth Bathory nació en 1560 en el corazón de la nobleza húngara, dentro de una familia cuyo linaje estaba manchado de sangre y poder a partes iguales. Su apellido no era uno cualquiera. Los Bathory descendían de príncipes de Transilvania, de guerreros cruzados, de altos cargos eclesiásticos. Uno de sus tíos fue voivoda, otro cardenal, y su primo István sería coronado príncipe de Transilvania pocos años después. En su árbol genealógico abundaban los títulos, pero también los rumores de crueldad, enfermedades mentales, incestos encubiertos y extrañas desapariciones. En esa atmósfera, rodeada de sirvientes temerosos y educadores severos, creció la joven Elizabeth. Desde pequeña demostró una inteligencia fuera de lo común. Hablaba húngaro, latín y alemán con fluidez antes de los 10 años. Sabía leer, escribir, citar textos clásicos. Recibía clases privadas de los mejores tutores de la región, algo poco habitual en las mujeres de la época. Pero esa brillantez iba acompañada de una inquietud más oscura. Algunos criados murmuraban que tenía ataques de ira inexplicables, que disfrutaba haciendo daño a los insectos, que una vez clavó una aguja en el ojo de una costurera por equivocarse en un dobladillo. Otros decían que simplemente era una niña consentida, criada en una burbuja de poder absoluto. Pero en aquella época, las líneas entre capricho y brutalidad eran peligrosamente delgadas. A los 11 años, fue prometida en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un joven noble de buena familia, aunque de menor rango. Elizabeth llevaba sangre más azul, pero los Nadasdy tenían poder militar, castillos estratégicamente ubicados y una reputación feroz en la guerra. La unión no solo consolidó tierras, sino también alianzas entre dos casas influyentes. Se casaron cuando ella tenía 15 años y él 20. La boda fue un acontecimiento regio, con cientos de invitados, banquetes que duraron días y decenas de animales sacrificados en honor a los dioses cristianos, y quizás a otros no tan cristianos, según documentos registrados. El castillo de Chachtice, que Elizabeth recibiría como parte de su dote, era una fortaleza imponente sobre una colina, rodeada de bosques espesos, caminos de tierra y aldeas que sobrevivían a duras penas. Desde allí, la nueva señora de la región tendría control sobre centenares de campesinos, una docena de villas y decenas de criados a su servicio. Ferenc, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo fuera, guerreando contra los turcos en la frontera sur del reino. Era un hombre temido, conocido como el Caballero Negro de Hungría. Su brutalidad en el campo de batalla era tal que incluso los enemigos musulmanes hablaban de él con respeto. Pero en casa, Elizabeth era quien gobernaba. Era ella quien impartía justicia, quien organizaba las cosechas, quien aplicaba castigos, quien decidía quién vivía o moría entre los campesinos de sus tierras. Y lo hacía con mano firme, muy firme. Testimonios posteriores, recogidos durante los juicios, hablaron de cómo supervisaba personalmente los castigos a criados y criadas, de cómo obligaba a los sirvientes a permanecer de pie toda la noche si cometían errores mínimos, de cómo ordenaba que los azotaran, que les arrancaran las uñas, que les dejaran sin comida durante días por cosas tan triviales como olvidar inclinarse al verla pasar. Pero en aquel entonces, nadie se atrevía a hablar. En los documentos oficiales solo constan donaciones a iglesias, reparaciones de caminos, pagos a soldados. El rostro público de Elizabeth era el de una dama ilustrada, culta, refinada, mecenas del arte y de la fe. Tras la muerte de su marido en 1604, Elizabeth heredó todo el control del patrimonio. Ya no era solo la dueña de Chachtice. Controlaba decenas de aldeas, extensas tierras agrícolas, molinos, bosques de caza y, lo más importante, un ejército personal. Aunque oficialmente debía responder ante el rey, en la práctica actuaba con total autonomía. Los nobles de la región la respetaban, los campesinos la temían.
Y los clérigos callaban. A partir de la muerte de su marido, Elizabeth desató por completo su lado más cruel. Su poder fue absoluto, pero también fue cuando su conducta empezó a cambiar. O quizás, simplemente, dejó de ocultarse. Quienes trabajaban en el castillo empezaron a notar cosas extrañas. La llegada constante de nuevas criadas, muchas de ellas jóvenes, casi niñas. El alto número de sirvientes que pedían ser trasladados o simplemente desaparecían. Las órdenes cada vez más crueles. El castillo, que alguna vez había sido símbolo de orden y riqueza, comenzó a ser temido como una trampa sin salida. Pero todo eso sería más adelante. Por ahora, Elizabeth Bathory era simplemente una condesa viuda, poderosa, rica y con un territorio bajo su control absoluto. Nadie la cuestionaba. Nadie se atrevía a hacerlo. Y en ese silencio empezó a gestarse el horror. Comienzo de los castigos. Con la muerte de Ferenc Nadasdy, algo cambió definitivamente en Chaktice. Lo que antes eran susurros de castigos severos, de crueldades privadas, se convirtió en una política del terror. Elizabeth se convirtió en la dueña absoluta del castillo, de las aldeas que lo rodeaban, de las tierras que no se atrevían a pronunciar su nombre sin inclinar la cabeza. Ya no tenía que pedir permiso, ya no tenía que justificarse. Era la condesa, y eso bastaba. Las criadas nuevas eran recibidas con instrucciones estrictas. No hablar si no se les hablaba, no levantar la vista sin permiso, no acercarse a ciertas puertas del castillo. Las cocinas, las lavanderías y las alcobas se llenaron de tensión. Un paso en falso podía significar un castigo, y en muchas ocasiones el castigo no tenía nada de simbólico. Se hablaba de encierros en celdas sin luz durante días, de golpes tan meticulosamente distribuidos que no dejaban marcas visibles, pero sí hacían que las muchachas caminaran torcidas durante semanas. Se hablaba de una criada obligada a dormir durante 2 noches en el foso exterior, entre ratas y serpientes, por haberse reído en el momento equivocado. Y aunque todos fingían no ver, las desapariciones empezaban a ser difíciles de ignorar. Jóvenes campesinas que acudían a servir al castillo por temporadas desaparecían sin dejar rastro. Sus familias recibían explicaciones vagas, que se habían marchado sin avisar, que habían sido despedidas por robo, que se habían enamorado de algún viajero y huido por amor. Tomaron cadáveres, se inspeccionaron los túneles del castillo, se revisaron documentos. Se habló de más de 650 víctimas, una cifra imposible de confirmar, pero que aparece escrita en una nota encontrada entre sus pertenencias. La leyenda estaba servida. Durante siglos, el nombre de Elizabeth Bathory fue sinónimo de horror. Se la comparó con Drácula. Aunque sus crímenes no eran ficción, se dijo que era una vampira, una bruja, una criatura maldita. Pero no necesitaba colmillos, ni hechizos, solo necesitaba poder, silencio y un castillo que nadie se atreviera a mirar demasiado de cerca. Porque a veces el verdadero monstruo no se esconde en las sombras, está en lo más alto de una colina, con título, fortuna y una bañera siempre lista. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de Elizabeth Bathory? ¿Crees que fue una asesina o víctima de su época? No olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo si quieres que más personas conozcan estas historias oscuras y reales. Esto fue Crónicas de la Oscuridad, donde cada historia revela el lado más siniestro de la historia humana. Nos vemos en la próxima, si te atreves.